escuchar. De toda esta semana, doctor Tapia, hemos estado tocando el tema de la píldora del día siguiente, cuáles son sus consecuencias, realmente qué es la píldora del día siguiente, y hoy vamos a conocer también acerca de cuánto está repercutiendo en la mujer esta píldora, ¿no? Así que a todos nuestros oyentes los invitamos a que se queden en sintonía para poder conocer más sobre este tema. Pero antes de ello es momento de pasar también al segmento Derecho de Familia con el doctor Sergio Tapia. Derechos de la familia. La familia no es algo artificial, es algo muy natural en la vida de los seres humanos, porque el ser humano necesita nacer en una familia, necesita vivir en una familia en todos los aspectos que la palabra vivir significa. Por ejemplo, el ser humano no es como los animales que conocen las cosas por instinto. Vean ustedes cómo instintivamente una perrita da a luz a sus cachorros. Nadie le dijo nada, nadie le enseñó y los atiende y se atiende ella misma perfectamente. Pero el ser humano, cuando nace, no se puede atender a sí mismo. Tiene que aprender todo. Pese a que es el ser más inteligente y con más atribuciones de capacidades que los demás seres, sin embargo nace en cero, no sabe nada, todo lo debe aprender. ¿Y qué o cómo aprende el ser humano? El ser humano aprende de otros, y eso es una relación social. Leer un libro es una relación social indirecta con el autor. Escuchar una charla, escuchar un programa radial como este, es aprender. Todo se va aprendiendo. Lógicamente, cuando el aprendizaje hace descubrir la realidad para saber cómo funciona, eso es la verdad. Y siempre la verdad lleva al bien, porque uno, conociendo la realidad tal como es, elige de acuerdo a la realidad, que es la elección del bien. Pero cuando uno no conoce la realidad, está en el error. Y el error siempre conduce al mal, porque uno con un dato falso no puede decidir cosas acertadas ni buenas. En consecuencia, es muy importante que el hombre viva en familia, porque la familia es la escuela para aprender la verdad y la escuela para aprender la realidad y hacer el bien. En consecuencia, por eso es que nuestra Constitución, en diversos artículos, defiende la familia y promueve el matrimonio, que es la forma de fundar una familia. Bien, gracias al doctor Sergio Tapia por este interesante comentario en este segmento de Derecho de Familia. Nos vamos a una breve pausa, pero los invitamos a todos nuestros oyentes que se queden en sintonía, ya que al volver estaremos hablando acerca del uso y el abuso que se está dando respecto a esta píldora del día siguiente. Ya volvemos. Ya volvemos con Familia y Sociedad. Armonía Celestial. Un espacio donde nuestro espíritu se deleita con dulces melodías Que elevan tu corazón a una perfecta adoración. Escúchalo de lunes a viernes en doble horario a las 2:30 de la mañana y 3 de la tarde. Todos los jueves a partir de las 5:30 de la tarde te ofrecemos un espacio preventivo que te ayudará a vivir mejor. En Hablemos de Salud escucharás consejos nutricionales, tips saludables, entrevistas médicas que forman parte de este programa elaborado para ti. Por Betel, lo que necesitas escuchar. Hablemos de Salud. Continuamos con Familia y Sociedad. La familia en la noticia. ¿Cuáles son los efectos negativos de la píldora del día siguiente?
La píldora contiene una hormona llamada progesterona. El organismo de una mujer lo produce, pero en pequeñas cantidades. Esta píldora tiene cantidades extremas y es muy potente. Cada píldora es similar a 10 pastillas anticonceptivas en una sola toma. Por eso no lo consideran como un método de planificación familiar, sino de emergencia. Su consumo provoca sueño, cambio de ánimo, dolor de mamas y puede modificar el ciclo menstrual, retrasarlo o adelantarlo. ¿Qué otros efectos negativos trae este anticonceptivo oral de emergencia? Bien interesante el informe que acabamos de escuchar acerca de la píldora del día siguiente. Queremos invitar también a todos nuestros oyentes que nos están sintonizando a través del www.betelradio.fm por el internet y a lo largo y ancho de todo el territorio nacional por las diferentes retransmisoras a nivel nacional. También recordarles que estamos saliendo en vivo y en directo a través del Facebook. Nos pueden ubicar como Betel Radio y nos pueden también ver a través del Facebook o si no a través de nuestro streaming www.betelradio.fm/video. Bien, seguimos en este día tan especial conversando también. Tenemos la presencia del doctor Fernando Fernández. Él es presidente de Vida Viva Perú. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y nuevamente muchas gracias por haberme invitado. Son muy amables y reitero mis felicitaciones por ese tipo de programas que tanta falta nos hace. Doctor, los días han transcurrido hablando de una píldora cuyo propósito es evitar un embarazo. Yo pienso que evitar algo es porque es algo malo. Uno no evita la salud, por ejemplo. ¿Es el embarazo algo malo para evitarlo? No, por supuesto que no. Es como decir que el ser humano es malo. O sea, el concebido, el niño es malo. El ser humano es malo y no me refiero por valores, por principios o por conducta, sino como intrínsecamente, como ser viviente. Si es que el ser humano como ser viviente sería malo, entonces hay que extinguirlo de toda la creación. Pero con lo que comentaba, doctor, me parece que es algo interesante en lo que decía, si es que la concepción, si esta pastilla conllevaba a la no concepción. El asunto es de que esta pastilla, como ya vamos a conversar más detalladamente, es de que no solamente evita la concepción, sino que habiendo concebido, lo aborta. Y ese es el tercer efecto. Y eso es lo interesante. La doctora Erika Valdivieso, ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad San Antonio Moravejo, hizo un análisis bastante interesante sobre la resolución que emitió la demanda de la acción de amparo que en este momento se está debatiendo entre el Ministerio de Salud con Pronces, que realmente no es un proceso judicial, es una parodia de proceso judicial. Pero en este proceso admitieron que procedía esta demanda, a pesar de que no es un método anticonceptivo, sino que va directamente con ya el concebido. Anticoncepción es antes de que sea concebido, pero el tercer efecto va cuando ya hay un concebido que se le impide implantarse en el endometrio y por consiguiente continúe con su formación. Entonces, esto es un aborto. Y si desean podemos conversar posteriormente sobre los diversos fundamentos en los cuales se ha hecho mención esta doctora y otros fundamentos en los cuales vemos pues, de que este proceso decía que es una parodia porque usted sabe, doctor, como abogado litigante, en un proceso judicial hay dos partes. Una parte dice A, otra parte dice B, y el Poder Judicial dice quién tiene la razón. Pero en este caso, ninguno de los dos están en contraposición. Ambos están de acuerdo. Ambos quieren que se distribuya la pastilla al día siguiente. Entonces, lo que en buena cuenta se han ido al Poder Judicial, un juez de primera instancia, que no descartaría, pues no me extrañaría, porque no sería la primera vez que hacen eso, que ha sido directamente para ese juez, para que este juez permita emita una resolución que autorice la distribución de la pastilla del día siguiente. Y lo que es increíble es de que un solo juez
en buena cuenta le está diciendo a los 7 magistrados del Tribunal Constitucional, abogados especialistas en Derecho Constitucional, que se han ilustrado con una serie de informes, con una serie de documentación que se presentó en las diversas instancias, les he dicho, este solo juez, señores, 7 magistrados, 7 especialistas, ustedes se han equivocado y sencillamente esta pastilla no es abortiva y le ha dado pase. Considerando de que el Ministerio de Salud y PRONCEP son las partes, cuando llegue la sentencia no van a apelar. Y si que no apelan, no va a la Corte Superior. Si no va a la Corte Superior, tampoco a la Corte Suprema y mucho menos el Tribunal Constitucional. O sea, esto ya es una muerte anunciada. Sabemos que esto va a acabar en primera instancia, así que sigue así. Es por eso que la medida cautelar por la cual PRONCEP ha obtenido para que se distribuya la pastilla del día siguiente no ha sido apelada. El Ministerio de Salud inmediatamente, el día siguiente, o de repente ya había dispuesto la compra de esas pastillas porque sabemos que están concertados, pero no apeló. Sabemos que esa sentencia no va a ser apelada, sabemos que esto no va a ir al tribunal, pero creo y definitivamente se están haciendo y se van a continuar haciendo acciones, ejerciendo acciones para ser parte en ese proceso y para, disculpen la expresión, para bajarnos de ese proceso parodia de acción de amparo. Bueno, por informaciones que van llegando, ¿no? Se sabe que hay mucho indicio de corrupción en este proceso. Primero, el juez rechazó, es una fiscal especialista en familia. Todos los fiscales defienden los intereses de la sociedad y el orden jurídico. Bueno, el orden jurídico constitucional dice que la vida comienza desde la concepción. El Código Civil repite lo mismo. El Código de Niños y Adolescentes dice que el niño es desde la concepción. Sin embargo, esta fiscal, en sus ratos libres, dice, no como fiscal, como ciudadana, demanda al Poder Judicial que, sin ningún estudio científico, revise una decisión del Tribunal Constitucional. Como no acompañó a su demanda ningún estudio científico que diga el tribunal se equivocó científicamente, vamos a revisar el tema, entonces el juez rechazó liminarmente la demanda. Esta demanda es de hace 2 años. Sí. Lo que pasa es que se ha mantenido oculta. Y entonces ella apela de la resolución del juez y la Corte Superior ordena que se admita a trámite. Lo que dice, ya que es una discusión de derecho constitucional, que no se rechace liminarmente, sino que el juez investigue y por sentencia diga sí o no. Entonces, al juez le llega otra vez el expediente y qué raro, el mismo juez que había rechazado la demanda liminarmente, lo primero que hace es una medida cautelar, que según la ley la medida cautelar prejuzga, es variable y es inestable, o sea, en cualquier momento se puede modificar, pero sobre todo prejuzga, ¿no? Entonces la medida cautelar no puede ser el adelanto de una sentencia, ¿no? Y adelanta prácticamente la sentencia y ordena al Estado que gaste sin licitación pública para que distribuya una píldora que es el fondo del asunto. Entonces todo esto es muy raro, porque acá parece que... y luego también se sabe que la fiscal ha cedido su posición como demandante a Promsex, que es la beneficiaria de la venta. Vamos a decir, o sea, vamos a analizar el asunto en varias dimensiones. Acá hay un problema contra la vida humana, ¿no? Hay un problema de aborto, pero también hay un negocio de vender y de comprar. O sea, yo le vendo al Estado, el Estado me paga para que el Estado regale. Ah, bueno, qué bonito. ¿Y quién se beneficia? Pero fíjate, incluso hay un tema interesante. La medida cautelar, como tú dices, inmediatamente se emitió la demanda, se otorgó esa medida cautelar. ¿Qué sucedería? Que por la intervención de diversas personas que en este momento están procurando ser parte de ese proceso justamente en defensa de la vida, que estoy seguro que de alguna u otra manera se va a obtener, ¿qué sucedería si finalmente esa sentencia es declarada infundada y se confirma en la Corte Superior, incluso hasta en el Tribunal Constitucional? Mientras tanto, se adquirieron esas pastillas, se compraron, se gastó millones de soles, esas pastillas se distribuyeron gratuitamente porque dice para que se estén distribuyendo y por consiguiente estarían siendo abortados no sé qué cantidad de niños, de concebidos.
Y estamos hablando de varios meses, si no de repente años. Si que se presentó la demanda hasta que se emitió, solamente pasaron 2 años, imagínate cuánto tiempo pasará hasta que resuelve el tribunal. Mientras tanto, esa medida cautelar, como no se ha apelado, es ejecutable. Y en este momento ya está comprando. Pero con lo que comentabas que era un negocio, sí, indudablemente, estamos hablando de un negocio. El aborto es un negocio. A los movimientos feministas de género les importa, y disculpen la expresión, les importa un comino. Les importa un comino los derechos de la mujer. Si les interesaría, serían los principales interesados en que no se emita el aborto. Y es tan cierto que este es un negocio que dos de los fundamentos se ha obtenido esta información de personas que han tenido acceso a este expediente. Los dos de los fundamentos en los cuales se sustenta esta demanda viene a ser en que la Organización Mundial de Salud ha dicho de que, en todo un texto, pero concluye y dice que el levonorgestrel, que es el componente principal de la pastilla disidente, dice que no son eficaces una vez que se ha comenzado el proceso de implantación. El asunto es de que no estamos hablando cuando se ha iniciado el proceso de implantación, sino que antes que el embrión se implante. Y ahí están jugando con palabras. Antes que se implante, se altere el endometrio y el óvulo fecundado no puede implantarse. Entonces ahí se aborta. Y lo que está diciendo la Organización Mundial de Salud dice que no es eficaz una vez que ha comenzado la implantación. Pero claro, pues si ya comenzó la implantación, no hay ningún problema. Nuestro problema es antes que haya comenzado la implantación. Pero ¿quién es la OMS, la Organización Mundial de Salud? En este momento, no sé si tú sabías que está siendo financiado, los laboratorios financian el 75% del presupuesto de la Organización Mundial de Salud. Los laboratorios, o sea, los que le van a vender las pastillas al Estado, son los que le financian a la Organización Mundial de Salud y obviamente van a emitir informes, van a emitir pronunciamientos, van a emitir resoluciones que no van a ser en contra de ellos mismos. Y esto es tan cierto de que es una arbitrariedad, que el otro fundamento se basa en una sentencia que, sin ir a muchos tecnicismos, sé que esto no está dirigido a abogados, es una sentencia que emitió la Corte Interamericana, en la cual, de un caso de Artavia Murillo, en la que fue un caso de que no le emitieron una inseminación artificial. Entonces dice, según se basaron en esa resolución en la que la Corte Interamericana dijo, para ellos, algo inusual. Dice, el tribunal, esta es la sentencia de ese proceso de Artavia Murillo. Para el tribunal entiende que la concepción empieza desde el momento que ocurre la implantación. ¿Desde cuándo el tribunal, desde cuándo unos magistrados van a tener un mayor conocimiento, un mayor fundamento, un mayor criterio que biólogos, médicos o especialistas? Es decir, ¿cómo unos abogados, yo soy abogado, pero yo no me atrevería a decir, los biólogos se han equivocado, la concepción, la vida humana no empieza con la concepción, sino con la implantación. Así que por consiguiente, a partir de hoy, la vida empieza desde la implantación. Absurdo. Están cambiando la biología por decreto. Sí, o sea, mira, y es algo interesante que justamente la doctora Erika Valdivieso hace alusión a un autor que hace un análisis interesantísimo. O sea, la vida ya no empieza por la que la biología o la naturaleza lo determina, sino porque una resolución así lo dice. O sea, tú en este momento puedes estar vivo y una resolución dice, no, tú estás muerto, tú ya estás muerto. Aunque te puedas ir caminando a tu casa, no, tú estás muerto. O sea, sí. Es la lógica. Ha habido en la historia ese tipo de cosas, ¿no? Nerón dio una ley especial para su caballo. Sí. En Estados Unidos, hoy día, y en Europa también, la gente puede dejar herencia a animales. Por ley se quiere cambiar el sexo de las personas, ¿no? Con todo lo que es el transgénero, todo eso. Acá había una broma cuando gobernaban los militares que decían que querían derogar la ley de la gravedad, ¿no? Porque ¿quién era Newton para decir que las cosas se cayeran? Ya era una broma. Pero acá entra de todo y ahora la Corte Interamericana decidió por una sentencia cambiar la ciencia de la biología. Sí, la verdad que por eso que se dice que
la ignorancia es muy mala consejera y las pasiones llevan a este tipo de extremos que no tienen razón alguna. Bien, respecto a este tema que estamos tocando hoy, la producción ha salido a las calles para poder conocer cuál es la opinión de los ciudadanos de a pie. Vamos a escuchar la pregunta que se les hizo y cuáles son sus respuestas. ¿Qué opinan en las calles? ¿Qué efectos produce este anticonceptivo oral de emergencia? Tengo entendido que tiene ciertos efectos por los cuales se recomienda solamente tomarla 2 veces en el año nomás. Es una carga hormonal demasiado fuerte, por lo cual precisamente podría producir algunos malestares en la persona que lo ingiere, ¿no? Graves consecuencias hasta la infertilidad incluso de las personas que lo usan, ¿no? Por eso que se ha diagnosticado que solamente 2 veces al año. Los efectos en algunas personas dice que te puede subir de peso, te puede generar mareos, náuseas, y otros dicen que también te podría causar esterilidad si es que lo usas constantemente, ¿no? Lo que yo tengo entendido, la persona que toma, por ejemplo, una píldora el día siguiente, evidentemente va a evitar el embarazo no deseado, ¿no? Ahora, los efectos secundarios que pueda tener en el caso de que sea tomado de forma más recurrente pueden ser perjudiciales. Hoy día se usa mucho el término no deseado. Bueno, es como si alguien se tirara del 20º piso y cuando ya está cayendo en el 10º dice no deseo morir o no deseo suicidarme. Es que ya tomó la decisión irreversible. Y eso es lo que sucede con el acto sexual entre seres humanos. Es la vía para tener hijos. Entonces, uno no puede producir la causa y tratar de evitar el efecto, porque altera el orden natural de las cosas. Y en consecuencia hay este negocio. ¿Cómo se altera el efecto? Eliminando un ser humano. Y eso está mal, eso no es admisible. Por lo tanto, la palabra embarazo no deseado no es posible de admitirla, porque no puede ser que un ser humano no sea no deseado. Eso se llama discriminación y a nadie puede ser discriminado. Hay varias oyentes a nivel nacional que nos están sintonizando, pero también a nivel internacional. Queremos saludarlos. Nos escribe Yolanda Sevilla Vera, dice muy buen tema, bendiciones. Santos Toledo dice excelente programa. Y Joan Martín nos reporta sintonía desde Sao Paulo, Brasil. Una de las preguntas de los oyentes es, se está hablando mucho de respecto de la píldora, de ese tercer efecto, pero ¿qué consecuencias traería posterior a la mujer que consume esta píldora? Nos gustaría saber, esa es la pregunta que nos hace uno de los oyentes. Mire, el doctor López Guzmán, en la que tuve el gusto, tuve el honor de ser su alumno, es un doctor español, hizo un estudio sobre el tema y en la que hace mención que la composición de esta pastilla, el levonorgestrel, es lo equivalente a 30 veces más la composición de hormonas que una pastilla anticonceptiva normal. Cualquiera, 30 veces más. Y algo interesante, no se tiene estudios de los efectos que representaría tomar esa pastilla más de una vez en un mes o tal vez en una semana. Sí se tiene estudios que cada vez que sale un nuevo método anticonceptivo, dejan el anterior para utilizar esto como método anticonceptivo, no como pastilla oral de emergencia, entre comillas, sino utilizarlo como método anticonceptivo. Entonces que lo pueden utilizar todos los fines de semana de todos los meses y siempre. No sabemos las implicancias que representaría tomar un producto químico que es 30 veces más fuerte que lo normalmente, entre comillas, va a alterar la biología de una mujer. En una conferencia que hubo el mes pasado en Cusco, un especialista hacía un comentario bastante interesante. El método anticonceptivo es el único medicamento de que conlleva a no curar, sino a enfermar. Lleva a alterar, a perjudicar, a dañar el buen funcionamiento del órgano reproductivo de la mujer. Entonces, sobre los efectos, realmente es un riesgo. Lo mismo fabricante dice que eso se tiene que tomar muy circunstancialmente y es una sola toma. Esta supuesta intención de control de la natalidad, que vendría a ser también el otro efecto, o la procura con esa pastilla,
es que se ha demostrado, ya está hartamente demostrado, que es un fracaso. En la década del 60 había el equivalente al 17% de madres solteras. En la década del 90 subió a 54%. Entonces, si ya había métodos anticonceptivos, ¿cuál fue la eficacia? ¿Cuál fue el mejor control de la natalidad? Confirmamos pues que esto es un negocio. Ahora, la ciencia se desarrolla por la inteligencia humana, pero hay que entender que la inteligencia no es una virtud, es una capacidad, que puede ser virtuosa o puede ser dañina. En este caso, la inteligencia humana se está aplicando a dañar el ser humano. Bien, ya son 11 de la mañana con 27 minutos, el tiempo ha corrido y ya tenemos que ir terminando el programa, pero invitarlos a todos nuestros oyentes a que el día de mañana puedan estar en sintonía para poder conocer mucho más acerca de este tema. Algo pequeñito, Fernando, para tal vez despedirnos, algo breve nada más, porque ya estamos con el tiempo. Sí, en primer lugar, y reitero mi agradecimiento por esta invitación. Estoy dispuesto, por favor, todas las veces que ustedes consideren que pueda ser útil, tal vez, mi presencia, y sugerirles, pedirles a todos sus radioescuchas que se informen, que lean, que investiguen, que no se queden con lo que les remiten, con lo que reciben los medios de comunicación, que solamente es información de un solo sector, que consuman las pastillas del día siguiente. No les crean porque les estén mintiendo. Y es algo tan atroz la mentira, y eso conversamos hace algunos minutos, es de que a todos nosotros amamos la verdad, queremos la verdad. Y es tan cierto que es algo natural en nosotros que cuando nos mienten, nos molesta, no nos gusta la mentira. Así es, bien, muchísimas gracias al doctor Fernando Fernández. Doctor Tapia, nos despedimos hasta el día de mañana. Hasta mañana. Una buena sociedad se basa en la construcción de la comunicación, confianza, comprensión, respeto, crecimiento emocional y espiritual de cada integrante de la familia. Pero sobre todo, con la ayuda del que constituyó la familia. Vete, lo que necesitas escuchar.